tomar en serio ese encuentro personal con Cristo. Zumba. Ese encuentro con el Señor. Porque a veces, por ejemplo, personas como yo que no hemos criado en el Evangelio, pasamos desapercibido la grandeza de Dios. Pasamos desapercibido ese toque del Señor, esa salvación, esa gracia. Y estamos a lo mejor tan acostumbrados a estar a lo mejor salvo y viviendo en la gracia, que eso nos olvida todo lo que tenemos que hacer y trabajar para honrar al Padre. Siempre hay que encontrarnos con Cristo. Cada cual tiene su toque. Yo tuve mi toque, como les dije al principio, ¿verdad? Aún conociendo un poco de la palabra en aquel entonces y apartado, el Señor me tocó. Y es un toque de Dios que tenemos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estaba vivo yo o estaba muerto? A lo mejor estaba durmiendo. A lo mejor estaba vivo, a lo mejor tuvo un toque y estaba durmiendo. Zumba. Y yo me pregunto cuántas personas a lo mejor estarán en esa condición o cuán más despertar tenemos que tener. Y esto no estaba en mis notas ni en mi pensar, pero es algo que este domingo estábamos hablando este domingo de distintas conspiraciones. Y no es para decir que son verdades, pero eran distintas conspiraciones. Si no sé si han escuchado que la pelea del planeta redondo y el planeta plano, la pelea de los ovnis, la pelea de, no sé si sabe lo que es CERN, CERN, de eso no lo hablamos, pero eso son otras cosas que yo pensé, que es un círculo allá en un país donde quieren hacer como abrir un portal a otra dimensión, ¿verdad? Está lo que se llama el Blue Strike, que son imágenes que aparecen en satélite en el cielo para representar algo que parece real y todas esas cosas. Y, ¿verdad? No sabemos si son ciertas, falsas o posiblemente son falsas dentro de los estándares humanos. No sé por qué estoy hablando de esto, porque esto es un pensar a lo mejor personal. Okay. Pero vamos a suponer que sea cierto. Vamos a suponer que la NASA tiene esto dominado. Vamos a suponer que el CERN, todo eso. El 2030, ¿verdad? Todas esas conspiraciones. Y por aquella razón, yo me puse a pensar, porque yo le hacía la pregunta a esta persona que se iba por el lado de que la Tierra era plana. Y yo le digo, imposible. Es imposible porque la NASA lleva ese estudio por años y años y años. ¿Qué saca? ¿Verdad? Y él siguió con sus argumentos y esto y lo otro. Y no es que me convenció, pero en un momento dado yo me detuve y yo no sé si le hace sentido. Y me hice esa pregunta. Vamos a suponer que sea verdad, porque es bien difícil de creerlo. Y me puse a pensar en todas las conspiraciones que yo le dije. Porque conspiraciones no necesariamente es que es mentira, es que simplemente es como que algo ahí. Anyway, ese no es el detalle. Si todo eso es verdad, negro, negra, cuando la palabra dice que no estamos contra carne ni sangre, Zumba. es porque el enemigo está trabajando planes por todas las áreas para derribarnos y el enemigo está por ahí. Y eso no es verdad, pero te traigo todo este pensar para dejarte saber que el enemigo te quiere dormido. Y así yo estaba en ese momento, dormido. Y no fue hasta el toque del Señor que me levantó. Conocía la palabra, conocía de Dios, ¿verdad? En aquellos tiempos no leía la Biblia tanto como ahora. Y a lo mejor ese es un percance por el cual me tenía atrapado a lo mejor, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo reaccionamos a ese toque? Le hablamos a todo el mundo. El toque del primer amor a aquellas personas que a lo mejor recibieron el toque del Señor y quieren hablarle a las 7 esquinas y donde quiera. Así pasó con muchas personas.
Pero una vez después que tenemos ese toque, menguamos. Y la pregunta es, ¿por qué menguamos? Por las distracciones que hay hoy en día. Por las cosas, y este es algo que es como mi mensaje, ¿verdad? No sé si estoy haciendo sentido. No sé Sí. si me sigues. Es como el mensaje que yo tengo. Tenemos el toque. Yo vi un rapero que por poco se come a todo el mundo hablándole de Cristo en una emisora. Vi otro rapero que por poco se come a todo el mundo hablando de Cristo en los podcasts. ¿Por qué? Porque tuvo el toque y tuvo la reacción de que esto tan maravilloso, ¿verdad? Y despertó. Tuvo ese encuentro personal. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder levantarnos? Para poder tener ese encuentro personal con Dios. Porque la mayoría, de una forma en otra, sabe que Dios existe. Y mi lema que salió esta mañana, cuando me levanté, es que no hay excusa para servir a Dios. Zumba. No hay excusa para seguir creciendo a Dios. Y como saldrá en un video posteriormente, donde yo te digo que yo tuve a lo mejor la excusa del tiempo y a lo mejor muchas otras excusas aquí donde me ven. Pero ¿sabes qué? Fueron excusas porque podía hacer más, porque podía seguir encontrándome con el Señor. ¿Y tú sabes qué es lo que pasó? Para resumir, si estoy haciendo sentido en todo esto, ¿tú sabes qué pasó? Me distraje porque veía como 13 seasons. Me distraje porque estaba pendiente a cosas que no tenía que estar pendiente. Me distraje porque estaba pendiente a cosas que hacían a lo mejor otras personas. ¿En vez de qué? En vez de orar. En vez de leer la Biblia. En vez de nutrir mi mente. En vez de cambiar mi mente. Y esas son las cosas que nosotros como cristianos debemos de amarrarnos para tener ese encuentro personal y seguir subiendo en el Señor. Zumba. Y yo se lo digo de todo corazón, ¿verdad? Esto es, como siempre digo, esto a lo mejor más para mí que a lo mejor para ustedes. Porque esta es mi experiencia en cierta manera y la forma de yo ver las cosas. Pero la razón que digo todo esto es porque es el tiempo de nosotros tomar en serio ese encuentro personal con Cristo. Zumba. Ese encuentro con el Señor. Porque a veces, por ejemplo, personas como yo que no hemos criado en el Evangelio, pasamos desapercibidos la grandeza de Dios. Pasamos desapercibidos ese toque del Señor, esa salvación, esa gracia. Y estamos a lo mejor tan acostumbrados a estar a lo mejor salvos y viviendo en la gracia que se nos olvida todo lo que tenemos que hacer y trabajar para honrar al Padre. No porque vamos a ser salvos, porque lo vamos a hacer porque ya nos regaló la salvación. Y entonces, cada rato, cada momento, siempre hay un momento de transformación para seguir subiendo.